Nuestro tema de hoy: Señor, convierte mi agua en vino. ¿Cuántos anhelan que el Señor haga cosas maravillosas en su vida? Amén. Vamos a leer en la palabra en Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced lo que os dijere, todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Que el Señor añada más bendición a lo que es su palabra. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Muchas interpretaciones hay respecto de esta palabra. Muchos dicen que esta palabra es como para exaltar a María, de que María hizo lo que Jesús, lo que ella quería, de que Jesús cambió el vino para darles de beber a la gente y que se embriagaran y se emborracharan. Pero en realidad esta palabra tiene algo muy especial y muy profundo. Vemos que estaban celebrando unas bodas y había un vino que se había acabado. María, porque estaba allí, se dio cuenta de que se había acabado el vino, y le dice al Señor que no tienen vino. Ni siquiera ella le dijo que lo convirtiera, sino que simplemente le dijo: no tienen vino. Pero él le dijo: ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora, todavía no es el tiempo de hacer el primer milagro, ¿no? Pero su madre le dijo: haced a los sirvientes, haced todo lo que os dijere. Y habían allí unas tinajas de piedra, jarrones, vamos a decir los grandes, ¿ok? Y que el Señor les dijo a los sirvientes que las llenaran. Al ellos llenarlas de agua, ¿verdad?, el Señor hizo el milagro y las convirtió en vino. ¿Qué sucedió allí? En ese momento el Señor nos está diciendo que esa agua simple, porque era un agua simple, ¿verdad? Hay algo que es común, que es simple, que no tiene sabor, pues Él lo puede convertir en algo excelente. Amén. Entonces, esa agua puede representar nuestras vidas. Esa agua somos nosotros, el pecado que hay en nosotros, la vida que llevamos, el mundo en el cual nos desenvolvemos, ¿verdad? Porque venimos del mundo de ser personas simples que
que van tras la corriente del mundo. ¿Cuál es la corriente del mundo? ¿Verdad? El llevar la moda, el llevar los usos, el llevar esto es ahorita el auge, esto es el boom, el trabajar, el correr por el trabajo, el correr por las finanzas, el prepararse, el estudiar. Todo eso es un mover del mundo, ¿verdad que sí? Y Él, a través de esta conversión del agua en vino, lo que quiere decirnos es que todo eso que hay en nosotros, Él lo transforma en excelente. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo, que es lo que representa el vino. Amén. Sin el Espíritu Santo no podemos ser transformados. ¿Ok? Sin el Espíritu Santo no podemos ser llenos. Y no podemos cumplir la obra que Él quiere hacer en nosotros. Pero hay una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Qué fue lo que dijo María? Haced todo lo que Él os dijere. Hay una condición para ser transformados de agua al vino, de lo corriente a lo excelente. Debe haber una sumisión, una entrega, una obediencia. Amén. Los sirvientes le hicieron caso, ¿verdad? Obedecieron la orden, aunque ni entendían ni sabían qué es lo que iba a acontecer. Ellos hicieron lo que el Señor les mandó a hacer. Llenaron las tinajas y el resto lo hizo el Señor. Amén. Entonces, en nuestras vidas, para poder ser transformados en lo que el Señor quiere en nosotros, tenemos que rendirnos a lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué es lo que nos pide hoy en día el Señor? A ver. Nuestra entrega, obediencia. Nos pide cumplir los mandamientos de la palabra, amarle por sobre todas las cosas, ¿ok? Comprometernos con Él, y nos pide dejar y soltar toda obra del pecado, que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? ¿Verdad que nos cuesta dejar las obras del pecado a veces? Porque están bien arraigadas y cimentadas, y por eso seguimos en la misma corriente de esa agua y no hay transformación. Pero al venir y obedecer a lo que el Señor nos dice, de acercarnos a Él, todo aquel que viene, ¿verdad?, a sus pies, pues el Señor lo convierte, lo transforma. Todo aquel que se rinde, que se entrega de corazón, pues el Señor lo va a transformar, lo va a ayudar a que eso que hay dentro que Él creó sea floreciendo en todos nosotros. Amén. Entonces la condición es obedecerle. Obedecerle es llenar nuestras tinajas. ¿De quién? De Él y de su Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llenamos nuestras tinajas del Espíritu Santo? Acercándonos a Él, teniendo esa comunión, esa entrega con el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el poder de Dios que me transforma. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo es el que trae esa unción de renovación y transformación. Porque lo podemos hacer por nosotros mismos. No, ¿verdad que no? Entonces tenemos que acercarnos al Espíritu Santo y decirle: heme aquí, Espíritu Santo, yo quiero que llenes mi tinaja con ese vino que hay en ti. Amén. Muchas veces tenemos
estorbos con el Espíritu Santo. Muchas veces no podemos ser llenos de Él porque precisamente hay esas trabas que no nos acercan porque lo hemos contristado, porque lo hemos rechazado, porque hay cosas que no nos parecen, hay quebrantamientos que no aceptamos, porque también de eso se trata. A través del quebrantamiento también somos transformados. Amén. Entonces, ese poder de Dios me va a transformar y me va a ayudar a que en mi tinaja haya ese vino excelente que el Señor quiere darme. Gloria a ti, Jesús. Para conocer un poquito más sobre el Espíritu Santo, podemos saber que el Señor, ¿verdad?, después de que murió y resucitó, Él dijo que nos iba a mandar al Consolador y al que nos ha de guiar en todo nuestro camino, ¿verdad? Él es el aliento y el respiro, ¿verdad? Él es el líder que nos lleva y nos encamina, nos enseña, nos redarguye, nos alienta, y es el que por orden del Señor debe ser derramado en cada criatura que se acerca al Señor. Amén. Dice en Efesios 1, verso 13 al 14, que el Espíritu Santo es la promesa. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Amén. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A través entonces de haber oído la palabra de verdad, la palabra del Señor, y haber ido a la salvación del Señor, creído en el Señor, ¿verdad? Y después de haber creído en Él, pues somos sellados por el Espíritu Santo, porque esa es la promesa. Amén. Entonces, muchas veces, y hemos visto casos, que el Espíritu Santo no puede fluir o no puede llegar a la persona porque hay falsas creencias y hay rechazo al Espíritu Santo desde nuestros antepasados o por alguna doctrina errada que nos han enseñado, y eso trae barrera con el Espíritu Santo. Amén. Entonces eso hay que limarlo con el Señor, ir al Señor, preguntarle: Señor, ¿cuál es la raíz que yo tengo? ¿Por qué el Espíritu Santo no fluye de esta manera en mi vida? ¿O por qué yo no puedo sentir al Espíritu Santo como otros lo sienten? ¿Verdad? Y Él nos dirá el por qué. Amén. Él nos dirá el por qué y nos llevará a la raíz. Y muchas veces el hablar las nuevas lenguas también hay personas que están trabadas por esas doctrinas que a veces nos enseñan en el pasado, por palabras que nos han dicho de que eso no es para todo el mundo. Con nuestra pastora sucedió eso. A ella le decían que eso no es para todos, algo así. Pero ella oró, el Señor le reveló cuál fue el motivo y el Señor le dijo: abre tu boca que la quiero llenar. Y ella abrió su boca y fue llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestras vidas, y a través de esa transformación va a traer
toda revelación que viene del trono de Dios a tu vida, a lo que tú necesitas, porque cada quien necesita y es tratado diferente de parte de Dios. Amén. Entonces todo el Señor va a ponerlo para que tú seas tratado y transformar esa vida que tú llevabas y renovarla y hacerla excelente para la gloria de Cristo. Vamos a... Ajá. En Proverbios 9:6 dice que dejemos las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Muchas veces nos quedamos conformes en el camino que venimos recorriendo, y más bien la palabra nos dice dejar las simplezas, dejar lo simple, dejar lo común, dejar lo que es llevarnos por la corriente del mundo, dejar el pecado, ¿ok? Y tenemos que vivir. ¿Qué es vivir? Estar marchando, caminando, haciendo, buscando, ¿ok? En el camino de la inteligencia. ¿Cuál es el camino de la inteligencia? El camino a seguir con el Señor. Amén. El camino de salvación que Él nos ha abierto, el camino de la palabra, lo que la palabra nos dice, ¿ok? Entonces debemos de verdad, de nuestro corazón, rendirnos y dejar a un lado esas simplezas y decirle: Señor, yo sí anhelo de corazón, aunque me duela, que transformes mi agua en vino. Amén. Gloria a ti, Señor. En 2 de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nos miramos en el espejo del Señor, cuando nos miramos en la palabra, ¿verdad que la palabra nos redarguye? Amén. Entonces, al mirarnos nosotros en este espejo que el Señor nos ha dejado, trae el redarguir de pecado, y eso es lo que va quebrantando en mí y va acercándome a la transformación de excelencia que Dios quiere. Dios quiere una transformación excelente, no quiere una transformación a mi manera. Si yo leo la palabra, porque esto también tiene que ver con esta palabra, si yo leo la palabra sin la revelación del Espíritu Santo en ella, nada va a hacer en mi vida. Amén. Si yo la leo, va a ser simple, va a ser como lo que leíamos anteriormente, antes de venir a los caminos del Señor. Yo siempre he leído: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de mí. Y siempre lo leía común, no había ningún cambio, ninguna transformación en mí. Pero cuando yo me rendí al Señor y le dije: Señor, yo quiero que tú me hables en tu palabra, yo quiero que tú me reveles a quién debo orar. Y fue el día de mi conversión que el Señor abrió la palabra y me hizo oír, sin yo buscar ningún texto, directo a lo que Él quería que yo leyera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de mí. En ese momento se abrieron mis ojos, porque llegó la revelación, la unción de transformación a mi vida llegó. Amén. Y eso es lo que queremos. Que la palabra sea un espejo, pero un espejo en el cual el Espíritu Santo penetre para transformarme.
Y para ello yo debo rendirme, yo debo buscar, yo debo decirle: Señor, yo tengo hambre y sed de ti, quiero que me redargullas, quiero que me transformes, quiero que tú me pongas en mí lo que no puedo arrepentirme, ayúdame a arrepentirme. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces Él es el espejo por el cual nos va a ir transformando de gloria en gloria. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Había otra palabra. Ajá. A ver, se me perdió. Ajá. En Filipenses 3, 20-21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero tenemos que ser transformados para llegar a ella. Amén. Tenemos que ser renovados, porque a través de Jesucristo, que Él dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Todo lo que tú pases, todo lo que el Señor te permita, ¿verdad?, pasar, quebrantar, es para transformarte y para que puedas llegar a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Si no hay transformación, no voy a poder llegar a la ciudadanía celestial, a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ser transformados? Pero no voy a buscar yo por mí misma ser transformada. ¿Puedo yo buscar, afanarme y no puedo? Tengo que esperar que el Espíritu Santo trabaje en mí y haga la obra que tenga que hacer en mí. Antes de conocer al Señor, estábamos desesperados por conocerle, ¿verdad que nadie? Todos estábamos tranquilos. Nadie estaba desesperado por conocer al Señor, pero fue Él el que nos tocó y nos sacudió para que se pudieran abrir los ojos. Fue Él el que en ese momento te estaba diciendo: tu simpleza, el agua que llevas hasta el día de hoy no sirve. Yo quiero venir con mi vino para transformarte. Amén. Gloria a ti, Señor. También tenemos en 2 de Corintios 4:7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Somos esos vasos de barro y su excelencia es la que nos va a amoldar, la que nos va a llenar, la que nos va a transformar y sacar esa gema, ese oro, esa joya, ¿verdad?, que está en bruto. El Señor la va a pulir y la va a hacer brillar. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Tenemos unos ejemplos pequeños de personalidades de la Biblia que fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Pedro era un hombre simple, común, era un hombre del vulgo, del pueblo popular,
y trabajador, no era estudiado. Sin embargo, el Señor trató mucho con él, ¿verdad? Y lo transformó tanto en él que llegó hasta el concilio de los sacerdotes a llevar la palabra del Señor. Llegó a millares, a multitudes de personas para que puedan recibir el Evangelio del Señor. Era una persona simple, pero en las manos del Señor y bajo la obediencia y el camino, la entrega que Él también dio, fue transformado. Amén. Amén. Pablo tenía el caso contrario. Él era estudiado, era letrado, de buena índole, de buena raíz, ¿verdad? Pues tenía dinero, era con buena posición económica, y pues también tuvo que ser trillado y transformado, porque de esa manera no le iba a servir al Señor. ¿Ok? Entonces, si eras simple, sin estudios, el Señor te tenía que transformar, sin dinero o X. Y si tenías profesión y con dinero y con buena posición, igualito, eras simple, y el Señor te tenía que transformar. ¿Ok? Entonces el Señor también lo hizo tumbar del caballo, lo humilló, ¿verdad? Y le hizo ver que Él necesitaba del Salvador, que así, de esa manera que Él no iba a poder llegar a ningún lugar, porque Él también creía que era un buen cristiano, un buen religioso, ¿no? Él también, judío, pensaba que él era un buen judío, pero él perseguía a los cristianos. Entonces el Señor tuvo que quebrantarlo y decirle: esa agua que tú tienes no sirve, tiene que ser transformada y convertida. Y se entregó al Señor y obedeció al Señor y acató lo que el Señor le dijo, y fue usado grandemente. Amén. Grandemente. El Señor, si te quebranta, si te dice: esa agua que tienes no sirve, es simple, la quiero transformar, es para hacer algo maravilloso en tu vida. Amén. Entonces, estas dos personas necesitaron de este trato, pero si no fuera por este trato, a lo mejor la iglesia de Jesucristo se perdería, porque gracias a esto pudieron levantar la iglesia del Señor, pudo expandirse la iglesia del Señor. Fue un poder transformador excelente que llegó hasta aquí, hasta Venezuela, Caracas, hasta este año 2013, y seguirá expandiéndose hasta la venida de Jesucristo. Entonces, muy importante que nos dejemos, ¿verdad?, poner bajo la conversión de lo que el Señor quiere hacer en nosotros, ese poder sobrenatural, entender que sí es necesario ser convertidos y transformados. Otro ejemplo de la palabra fue Moisés, que también fue educado en un palacio. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Fue educado en un palacio. Después el Señor pues permitió que pasara por un desierto, ¿verdad? Se escapó porque lo querían matar, y el Señor permitió que él pasara por su desierto para después revelarse a él. Y a pesar de que era tartamudo, que no tenía buena habla, Dios lo usó también grandemente para liberar al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, pero él se rindió al Señor, se rindió
de corazón le dijo: heme aquí. Y llegó a ser Moisés el amigo de Dios, el manso de Dios, por el trato que recibió, porque con su grandeza que tenía en el palacio no podía llegar al Señor. Tuvo que ser quebrantado, limado, y que sus aguas sean convertidas y renovadas a través del Espíritu Santo para poder liberar a ese pueblo que el Señor quería. Gloria a Dios. El Señor tiene una obra maravillosa en cada uno de nosotros, pero muchas veces nuestro yo se afinca tanto y es a veces difícil por nosotros mismos. Por más que nos esforzamos, por más que venimos, por más que ayunamos y oramos, hay cosas muy arraigadas y que cada cosa necesita su tiempo. El Señor en su proceso no lo hace. Puede hacer muchas cosas de hoy para mañana, pero hay muchas cosas que requieren de proceso, y lo que requiere que tú seas procesado para convertir esa agua en vino excelente, el tiempo que a Él le sea necesario va a cumplirse ese tiempo. No es el tiempo que yo quiera, no es el tiempo que yo quiera agilizar y apurar y es ya, y no, Él tiene su proceso, y en el medio de ese proceso Él va sacando de ti esa hermosa flor, ese hermoso árbol, esa hermosa fruta, esa hermosa joya preciosa que quiere hacer de ti. En medio de ese proceso Él va sacando esas raíces, va desarraigando el egoísmo, va desarraigando la ira, va desarraigando el odio, va desarraigando el rencor, la envidia, las enfermedades, tantas cosas que hay, las va limpiando para poder hacer florecer y poder convertir esa agua en ese vino excelente. Es una unción de renovación, una unción de transformación. No puede venir de mí mismo. Lo que puede venir de mí mismo es la decisión y la entrega. Lo que mi labor, mi labor, pues mi llamado al respecto de esto es entregarme, buscar el rostro de Dios, mirarme en el espejo del Señor, ¿verdad? Aceptar el trato de Dios, y Él se encarga del resto. Y en ese tiempo también Dios te va dando la paciencia, te va fortaleciendo, te va haciendo ver que tú no eres esa persona simple que tú creías que eras. No, tú eres alguien excelente, tú eres embajador de Cristo y Él te quiere lucir como tal. ¿Cuántos lo creen? Tú eres embajador de Cristo y debes lucir no por fuera, no es por fuera, no es lo externo, sino que lo interno va a reflejar lo externo. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos ese vino excelente?